Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Distrito 15. Estamos de vuelta, estamos de regreso en un capítulo más de la política, de la contingencia, de nuestro acontecer en el distrito y qué mejor que justamente en etapas de elecciones, donde justamente la idea es poder presentar a las distintas candidatas y candidatos en nuestro distrito y, por supuesto, tomar una decisión eh, informada con respecto a cuáles son sus propuestas, cuáles son sus actividades, cuáles son las ideas que están implementando para nuestro distrito. Y por eso que es importante volver con este programa y especialmente tener este tipo de entrevista donde las candidatas y los candidatos puedan presentarnos sus propuestas y qué están trabajando para nuestro distrito. Sin más preámbulos y para que nos pueda comentar un poco de su trabajo, cuál es la trayectoria que ha venido realizando y cuáles son las proyecciones que hay para nuestro Distrito 15, voy a dejar en plataforma a la doctora Carolina Herrera, candidata a diputada por nuestro distrito. Hola Julio César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, doctora? Primero que nada te tengo que pedir disculpas y a tus auditores porque estoy en el auto, pero así es la vida en terreno. Así es, pues, doctora. Bueno, lo importante justamente es darnos el espacio para conversar, para hablar con respecto a nuestro Distrito 15. Y bueno, este programa que nació en Radio Las Alturas de Coya, justamente con con el uso de las plataformas, ¿cierto? Para poder proyectar y conversar y que la gente le sienta mucho más cercano, ¿cierto? Esta conversación, es que abrimos este espacio político para poder conversar con las candidatas y los candidatos. Y bueno, y esta es la oportunidad de presentarla para que podamos conversar. Entonces, doctora, ¿cómo ha sido esto de pasar de la salud a ser candidata? ¿Ah? ¿Cómo llegar a la política? Claro, mira, no es tan difícil de entender si tú piensas que yo llevo 38 años de médico, dedicada a la medicina interna, broncopulmonar, a la medicina intensiva, y siempre con el interés de enseñar, de educar, dar un aporte en la medicina en palabras simples a las personas. Cuando vino el COVID y yo estaba de panelista en Bienvenido, mi misión en la vida era darle apoyo y acompañamiento a la gente en la incertidumbre. Y hoy siento que tiene mucho que ver el estar en un lugar tan serio como el Congreso para dar ese apoyo, pero ahora en forma de leyes, de mociones, de fiscalizaciones, de lo que hace un diputado. ¿Qué más serio que puede ser que eso? Me parece bien. Y bueno, llegó de un día a otro a televisión, empezó a dar Bueno, consejos del área de salud. claro, no tan de un día para el otro, ¿ah? Fíjate que yo, mi inicio O sea, televisivo, yo me refiero del trabajo de la medicina, de la doctora, de empecé, repente apareció en televisión y empezó a trabajar en esa línea. pero te voy a contar algo que es muy, tal vez curioso, ¿ah? Yo empecé a tener como esta figuración o esta presencia en los medios en el año que se tramitó la ley antitabaco, cuando yo era presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y le fui a tocar yo la puerta a todos los canales, a las radios, a los diarios y a todo, porque yo sentía que la sociedad civil se tenía que pronunciar respecto a la ley de espacios públicos libres de humo de tabaco. Entonces, la primera vuelta, digamos, fue que yo busqué a los míos porque sentía que era una ley súper importante que nadie te fumara encima y que se respetara un espacio si tú no querías fumar. Piensa tú, no había ninguna discoteca antes del año 2012 donde tú pudieras ir y eras asmático y no salir súper ahogado porque alguien te fumaba al lado. Entonces yo sentía que los medios eran importantes y a mí esto me costó también
la suspicacia, incluso a veces hasta el rechazo de mis propios colegas que consideraban que un médico no se podía involucrar con la televisión o la radio. Y yo creía que era al revés, porque yo siento que la gente de a pie, el ciudadano común y corriente, de donde saca su información, las noticias, lo importante justamente de los medios de comunicación, de tu programa. Entonces, para mí esto es algo que merece la pena estar, pero desde ahí al estar como panelista en el matinal de Bienvenidos cuando llegó el COVID, esa sí que no fue planeada, digamos, fue porque fue nomás. Bueno, y hoy día como candidata del Distrito 15, primero, ¿por qué partido, doctora? Yo soy independiente, pero voy por un cupo en la lista del Partido Socialista porque mi corazón siempre ha estado a la izquierda. Cuando yo era estudiante de medicina en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina Norte, eh, tengo un pasado histórico que tiene que ver con la defensa de la vuelta a la democracia, por estar contra la tortura, contra las desapariciones, contra la violencia de cualquiera de sus formas, y por lo tanto también en eso, y ahí podemos ir incluso una década o 2 décadas atrás, porque un día viendo televisión me encontré con un capítulo de informe especial en donde estoy yo saltando en la escuela de medicina, en la puerta de la escuela de medicina por la vuelta a la democracia. Así es que esto tiene historia. Mire qué bien. Bueno, sí es importante porque muchas veces se esconde la línea política, el partido político. Entonces, para nosotros es sumamente importante, independiente de la representación que se tenga de la candidatura, establecer las líneas de representación. Eso creo que es vital. Sí. Y bueno, y en cuanto a nuestro distrito, doctora, ¿cuál es su relación más profunda y personal con el distrito 15 de O'Higgins? Bueno, yo soy machalina por opción. O'Higgins para mí representa el lugar en donde yo quiero tener mis raíces en esta fase de mi vida. Cuando era chica y cuando era joven, nos cambiamos multiplicidad de veces de casa, cerca de 16 veces nos cambiamos de casa. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es tu origen, de dónde nace de dónde vienes, yo te tendría que decir, no sé, porque no a todo el mundo le toca la buena aventura de nacer y criarse en un mismo lugar. Y yo encuentro que el rancagüino en sí tiene esa característica súper importante de creer muy fielmente en las personas que son de su sector. Entonces yo, desde que compré mi casa en Machalí, me siento muy parte de esta región y por eso quiero involucrarme con las cosas que le pasen al distrito, que le pasen a la región y que le pasen al país en definitiva, porque cuando uno es diputado, no es de un pedacito, sus decisiones y sus mociones afectan a todo el mundo. Así es que para mí Machalí es muy importante, la sexta región es muy importante porque me da esa paz. Encontré aquí ese lugar mágico donde tú quieres vivir y donde quieres poner tu tiempo y tu cariño y tu esperanza en esta etapa de la vida. Me parece bien. Y si Sí, tú tuviese que... mencionaste, perdona, tú ¿Cómo? mencionaste Coya, Sí, que por tuve supuesto. la oportunidad el otro día de ir a conocer muy, muy de cerca la radio, el museo, la posta rural que hay. Almorzamos en un restaurante súper rico, conocimos las calles de Coya, fuimos a hacer un puerta a puerta, o sea, fue un lindo día dedicado a Coya. Bueno, sí, este programa nació en Coya, en la radio comunitaria de Coya. Ahora por situaciones de estudio yo me encuentro en España y Pablo, que era mi compañero ahí de radio, está trabajando en la mina a esta hora. Ah, Entonces,
claramente va cambiando la situación y como radio comunitaria no hay sueldos de por medio, por lo tanto Es puro se cariño, desarrolla en base a los tiempos. ¿Eh? claro. Porque es una radio de verdad comunitaria, no tiene auspicios pagados ni nada, solamente de mantención. Y nos han dejado medio votado todavía ahí desde las entidades cercanas para el apoyo a la radio. Mira, Y por eso que, sin embargo, a pesar de la distancia y todo, el cariño que tenemos se mantiene. Y este tipo de plataforma nos permite poder seguir haciendo comunicación de distintas formas y poder llevar esta información. Entonces, lo que nos gustaría saber, doctora, es si tuviese que resumir en una frase el motor para llegar al Congreso, ¿cuál sería? la salud para todos en forma igualitaria, digna, salud mental, que deje de ser el hermano chico o el hermano ignorado de la salud en general, y medio ambiente. Creo que mis tres ejes prioritarios de trabajo, evidentemente siendo yo médico, tienen que tener que ver con eso. Y por supuesto que ese va a ser mi aporte al Parlamento. Yo soy un médico con 38 años de experiencia, he tenido eh, muchas satisfacciones en mi profesión, pero básicamente yo he sido un médico intensivista, entonces no es que yo me haya dedicado a la atención primaria en toda mi vida, porque yo estaba dedicada a los pacientes críticos. Y por eso que en la época del COVID yo renuncié a un buen trabajo que tenía simplemente para dedicarme a hacer turnos día por medio durante toda la pandemia, y Dios quiso que no me enfermara ni nada, porque creo que protege. Y bueno, te puedes imaginar que salía después destruida de un turno, pero así mal de la UCI, y al día siguiente me iba al canal 13 en ese tiempo, me maquillaba una maquilladora, me peinaba una peluquera y vamos para adelante. Entonces, como que siento que las cosas en la vida todas tienen un sentido, tienen una lógica. Y para mí la salud hoy día está en un nivel en que no está tan visible como debería estar, porque ¿qué es lo que te come la agenda noticiosa? Seguridad, la delincuencia, el homicidio, el asalto, el accidente. O sea, son cosas que apuntan más hacia el morbo de las personas, que ocurren, por supuesto, pero que dejan abajo, muy abajo, a educación, a salud, a vivienda, a conectividad, que son problemas que realmente la gente tiene, sobre todo en poblaciones que son rurales, como tenemos muchas en esta población. El mismo Chacalle no tiene pavimento, por ejemplo, para llegar allá hay que sortear camino de tierra. Y justamente ya que nos comentaba de que es Machalina por opción y que estuvo ahí también recorriendo en su puerta a puerta por Coya, ¿cuál es el problema estructural más grave que tiene Machalí en general como comuna y sus sectores, por supuesto, Coya, Chacayes, pero ¿cuál es el problema estructural más grave de Machalí? Ah, yo te diría que son varios, pero hay uno que tiene que ver con que siendo una comuna tan extensa, sus conectividades son muy precarias. Por ejemplo, el taco de San Juan en las mañanas en Machalí es que te lo encargo, es monumental. Y tal como te decía recién, hay lugares de acceso como hacia Chacalles que no están pavimentados todavía. Entonces, para uno que vive en un mundo muy conectado, que tú gozas de la posibilidad de tener un vehículo, por ejemplo, bueno, no todo el mundo tiene esa opción. Y creo que una de las situaciones que afecta profundamente es la de la conectividad. Hay muchas cosas que todavía están al debe en eso, en Machalí. Desde luego también vivienda, que tuve la oportunidad de ir a una entrega de casas en las lomas de Machalí,
que fue una jornada emocionante en donde las personas tenían su casa, su llave, entraban a lo que era su propiedad, su casa, después de 11 o 8 años de haber peleado por eso. Entonces, me emociona esa situación también. Y bueno, 20 años y más. y más, y mucho más puede ser. Así es que yo creo que hay problemas estructurales en conectividad y vivienda todavía, en un sector tan amplio con localidades tan distantes como Coya, como Chacayes, por ejemplo. Eh, Llevamos más de 4 años, doctora, con estos problemas de ya graves de conectividad con respecto a la carretera del cobre y lo que es hoy día Sanchina. sí, Bueno, sin contar obviamente el tráfico de Avenida San Juan. Pero, ¿cuál es su opinión con respecto a esta demora que ha sucedido? Hemos tenido protestas, movilizaciones entre medio, han habido problemas de remuneraciones de los trabajadores, de falta de inversión, han aumentado los costos. Entonces, ¿qué, qué más le podemos decir a los machalinos? Porque ya se dice que 2026, 2026, 2027, pero ¿qué respuesta le podemos dar con respecto a eso desde obviamente la legislación? a ver, desde lo legislativo yo te diría que hay que afinar claramente cuáles son las obligaciones que el Estado tiene respecto a las personas y a su vivir, porque las obras sociales no solo tienen que ver con el hermoseamiento de lugares que ya están urbanizados, tiene que ver con llevar realmente la urbanización y la pavimentación. Sí, esto de la carretera del cobre, y del cómo ha avanzado, de lo lento, de alguna manera, de cómo ha avanzado, es una cosa de no creerla. Si uno todavía pasa por ahí y hay sectores que son de tierra también, entonces de verdad que siento que hay que afinar y que hay que fiscalizar muy cercanamente a las empresas que prestan servicio, y que no ir pagándoles no puede significar que quede detenida una obra por meses y años. Totalmente, o sea, ha sido Un parto. para alguna. Y además usted planteó dos temas que son obviamente importantes también dentro de estos temas estructurales de Machalí y en general de la sexta región, educación y salud. Sí, Entonces, claramente tenemos una serie de colegios que están a la salida de Machalí, que son los que generan naturalmente un mayor tráfico, ¿cierto? El estacionamiento de los apoderados, que quedan sobre las veredas, y eso genera congestión, y a eso se suma la carretera del cobre, y a eso sumamos Sanchina. Entonces, pero fuera de la vialidad que lo habíamos conversado, educación, ¿cómo ve esta actualidad de la educación en Chile, educación pública? sí, mira, yo he conversado con personas representantes de los asistentes de la educación, y también con docentes y otros estamentos relacionados con la educación, y ellos están sumamente preocupados por el traspaso a los SLEP, que son en el fondo lugares en donde en estricta teoría todo tendría que ser mucho más transparente en términos de contrataciones, en términos de estructura de la educación, más que ahora, en que te transmito que las personas piensan que en este momento no hay esa transparencia para no juzgar a nadie, pero que en este momento se quejan de que el amigo del amigo del amigo es el que finalmente se queda con un determinado cargo, cuando en realidad tendría que ser una postulación a través de alta dirección pública, o que fuera realmente mucho más transparente. Va a haber personas que en el proceso de traspaso de determinados lugares de educación van a quedarse sin trabajo, porque no los van a contratar en el municipio, por ejemplo.
una vez que se traspase el recinto educacional a los SLEP. Entonces, está preocupante esa situación y yo lo he escuchado directamente de los afectados. O sea, claramente tenemos un déficit económico en educación municipal enorme y es un déficit que, para ser sincero, tiene relación con una mala gestión, tanto de los municipios como de los SLEP, porque los SLEP tampoco han venido a cambiar la situación de educación. ¿Cómo Hemos se espera? tenido varias muestras de problemáticas con licitaciones públicas y otros con respecto a esto, y esto se traspasa también a las municipalidades. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar el Colegio Arturo Prat en Machalí, un colegio que ha tenido excelencia académica, a pesar de ser un colegio particular, pero es ¿Ya? gratuito. eh, y al ser gratuito y sin una instancia de ingreso, sin barreras de ingreso, ha logrado tener una excelencia académica y hoy día está dentro de los 10 eh, establecimientos educacionales del país en su forma de gestión. Entonces, en estos días Solo incluso tenía la noticia de que va a ser visitado por el Ministerio de Educación para ir a conocer ah, las prácticas que se están estableciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se replican este tipo de instancias? ¿Por qué no son conocidas? ¿Por qué no son replicadas en la misma educación pública? ¿Cierto? Si tenemos estos casos de éxito y tan cercanos, ¿ah? Entonces, yo le invito de- también a que podamos replicar estos casos de éxito que son cercanos y llevarlos a la educación pública y llevarlos también como experiencia, replicarlos. absolutamente, y tanto mira, mantener un prestigio, alcanzar primero el prestigio, después sostener ese prestigio en el tiempo, es algo que es del día a día. Si no, piensa tú el Instituto Nacional, que era el primer foco de luz de la nación y hoy día está fuera del ranking de los buenos colegios, porque se ha destruido su prestigio en un santiamén. Cosa que también pasa en la salud. Tú puedes tener una institución tan prestigiosa como lo fue en su momento la Clínica Las Condes, por ejemplo, y que de repente de un santiamén también perdió ese prestigio enorme, lo estará recuperando en este momento, pero todo depende mucho de las personas. Aquí no vamos por un manual de procedimientos, sino que depende del espíritu de las personas, del espíritu del director del colegio, del corazón que le pongan los profesores a su labor educacional. Yo creo que eso es súper importante, o sea, el profesorado, los y las asistentes de educación deben tener las condiciones, ¿cierto?, para poder desarrollar su trabajo de la mejor forma y qué mejor que la convivencia, el desarrollo. Pero lamentablemente vemos en la educación pública en la sobredotación que existe, el mismo profesorado, los mismos asistentes de educación reclaman con respecto a cargos que no generan funciones, que no tienen funciones dentro de la educación y que se llevan parte de los dineros. Entonces, es lamentable. Y esto va con esta siguiente pregunta. Está relacionado también con los municipios. Los últimos estudios que se han mostrado han establecido dentro de los últimos 10 años cómo se han venido inflando, y digo inflando, los presupuestos en los distintos municipios de nuestro distrito 15. ¿Y por qué le digo inflando, doctora? Porque hay ahí un vacío del llamado presupuesto municipal. Entonces, claro, la mayoría de los municipios, y está en la tendencia en las revisiones de Contraloría, han aumentado sus presupuestos, pero no sus ingresos. Claro, Entonces, claramente, cuando llaman a una licitación, cuando llaman a un pago, está el presupuesto, pero pero no está el no efectivo, está el efectivo, no está ¿ah? No está el el metal, cash. claro, Entonces, si revisa el cierre de todos los municipios del distrito, se va a dar cuenta que no están en igualdad el presupuesto con el gasto. claro. Y Entonces, ahí el presupuesto ya, quedó arriba y se supone que a fin de año tiene que haber, ¿cierto?, ejecución, un cierre y establecer la ejecución que quede igual que el presupuesto. El presupuesto se tiene que igualar a la ejecución, debiese terminar de esa forma, pero eso no ha sucedido. Entonces, los problemas de gestión
y es lo que ha venido presentando la Contralor con los problemas de licencia, ¿cierto? Y usted lo ha dicho, hace falta transparencia. No se Fiscalidad, sabe qué es lo que sucede después. Se, claro. se, se ha visto en la observación, pero ¿qué sucede después? Bueno, en términos reales, ocupemos el ejemplo de Dorothy Pérez con lo de las licencias falsas, por ejemplo, o de las licencias en las cuales los funcionarios públicos salían del país, cosa que era absolutamente no compatible con una licencia médica. Tú puedes viajar a donde tú quieras, pero no durante el periodo de una licencia médica. Si en el mismo formulario de la licencia dice si tú vas a ocupar otro lugar de reposo que no sea el hospital o tu domicilio, tienes que dejarlo instalado y justificado. Entonces, en esto, créeme, querido Julio César, que hay que ponerle más gestión, más cariño a la pega que uno le hace y más sanciones a quien no las cumple, porque si no quedamos en las mismas. Entonces, yo creo que en este momento la Contralora ha dado un ejemplo genial de cómo con dos o tres neuronas que tú le pongas a una determinada circunstancia, tú vas a encontrar esas discrepancias de las cuales empiezas a sacar un hilito, un hilito, un hilito y después te das cuenta que la madeja era gigante. Que tienen y han tenido consecuencias porque ha habido sumarios, ha habido sanciones, porque además si a una determinada ley tú no le pones garra, no le pones algún tipo de sanción, no va a ser efectiva. Totalmente. Si es electa, la función de una diputada, ¿cierto?, es legislar fuera del área de la salud, por supuesto, que es Por su supuesto, fuerte. ¿Cuál es el proyecto de ley que usted impulsaría con mayor fuerza y qué impacto directo en la calidad de vida del Distrito 15 se va a durar? a ver, hay varios proyectos de ley que son interesantes, como por ejemplo la ley de transporte urbano y rural, con georreferenciación, con timbres de, de, ¿cómo se llama?, de pánico, con paraderos que sean iluminados, con acompañamiento para las personas, los estudiantes y las personas de edad avanzada, que sería súper interesante darle un pensamiento a eso. Creo que el transporte, como te digo, para mí ha venido a representar en este momento y yo que me he pasado metida en la medicina, no había visto cuán importante es que haya sistemas de transporte protegidos, seguros y oportunos, porque también ocurre que hay poblaciones en la propia Rancagua que quedan en el sector norponiente que no tienen que no tienen conectividad hacia un lugar donde les tomen un electrocardiograma. Tienen que pagar dos colectivos para poder llegar y después otros dos colectivos para poder devolverse en la zona que queda cerca del centro español, por ejemplo. Hay muchos ejemplos que te podría dar de cómo la conectividad, el transporte y el transporte urbano y rural son muy importantes como el acompañamiento a las actividades del día a día de las personas. Por supuesto. En materia presidencial, doctora, tenemos también las elecciones presidenciales y Sí, que claramente están totalmente conectadas con el Congreso, ¿cierto? Con el Parlamento. bueno, Eh, desde su mirada, ¿cuáles son los temas que debe abordar la próxima presidencia de nuestro país? Tema bueno, fundamental. sin duda, seguridad como elemento crucial, pero salud y educación para mí son vitales. Creo que salud, educación, vivienda y transporte son los temas que tienen que ser desarrollados durante la presidencia del próximo jefe de gobierno. Independiente del lado que sea, son esas las cuatro prioridades que yo pondría. Seguridad, educación, salud y vivienda para nuestro país. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de vivienda, justamente en su experiencia en Machalí.
En materia de seguridad, ¿cuál sería su clave? Yo creo que hay que aumentar las fuerzas vivas del orden. Creo que hay que tener más carabineros, creo que hay que tener más, ¿cómo se llama? Vehículos de carabineros, hay que darle mayores atribuciones a las personas que tienen en salud, perdón, en seguridad municipal, también una fuerza de vigilancia para prevenir el delito. Creo que en esto tenemos que ser súper claros. La PDI hace su pega, pero eventualmente en las fiscalías después y en los jueces existen muchas veces esto que se llama la puerta giratoria, que simplemente al haber sido llevados en flagrancia muchas veces los delincuentes quedan libres. Entonces creo que primero, más infraestructura, más fuerzas vivas de disuasión del delito, prevención básicamente del delito y educación a la población. Nosotros vivimos en una población que desgraciadamente ha normalizado el robo, ha normalizado la violencia, entonces tenemos una pega muy grande que hacer en educación a nuestra población. Perfecto. Y doctora, para despedirnos, eh, pantalla abierta para hablarle al electorado del Distrito 15. Bueno, si yo tengo que decirle a los electores que tengan cuáles son las consideraciones que hay que tener para votar este día 16 en el Distrito 15, yo creo que tenemos que recuperar un cupo de diputación que se había perdido en algún momento y creo que un médico en el Parlamento, en el Congreso, va a ser de una utilidad tremenda para reflotar muchos proyectos que tienen que ver con la fibromialgia, tienen que ver con el autismo, tienen que ver con la diabetes, con las enfermedades crónicas no transmisibles, con el tabaquismo, desde luego, para ir mejorando nuestra salud en la población. Yo estoy, después de 38 años dedicada a la medicina, hoy con este desafío de poder afrontar un cargo de diputada que ojalá que pueda haber el éxito, porque siento que el Congreso tiene que tener una collera de médicos y senadores, médicos tanto diputados como senadores, para que las cosas fluyan y fluyan en la dirección correcta. Perfecto. Bueno, agradecerle su tiempo, doctora y candidata, por supuesto, Sí, por transmitirnos su programa, sus ideas de trabajo, porque es importante, como lo mencionábamos, para una toma de decisión informada y así abrimos Distrito 15 con el fin de abrir esta ronda de entrevistas a candidatas y candidatos de nuestro distrito y así poder comunicar de mejor forma. Así que agradecerle su tiempo, sabemos que está en campaña sí, y es importante, ¿cierto?, poder seguir en ello. ahí estaremos, pues. C61 es el voto que yo espero que la gente recuerde. Bueno, C61 entonces, Carolina Herrera, candidata a diputada por nuestro distrito 15, Machalina por opción, me dijo. Sí, ¿Eh? machista por opción y que ahí me quiero quedar, ahí me quiero quedar. Muy bien, pues sí, que le agradecemos y bueno, dejamos las pantallas abiertas para las candidaturas, ¿cierto?, que quieran presentar sus proyectos, sus programas y seguimos en contacto, pues así que vamos a seguir ahí en comunicación. Abrazo cariñoso a ti y a tus auditores. Que estés muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, estábamos ahí con la doctora Carolina Herrera, candidata a diputada por nuestro distrito, Distrito 15. Eh, en este, en este espacio, ¿cierto?, de la política y de la contingencia en nuestro Distrito 15, eh, que lo retomamos a la distancia, les comunicaba, ¿cierto?, mi estadía fuera del país, pero ante la solicitud y la falta de espacios de comunicación política, hemos estado, ¿cierto?, realizando este programa ahora a la distancia. Le mando un abrazo gigante a mi amigo Pablo, que estaba trabajando en estos minutos y que, bueno, hemos tenido que asumir de distintas formas
la comunicación, pero lo importante es mantener estos espacios y poder informar de la mejor forma. Así que agradecer a quienes nos han seguido y a quienes nos van a observar más adelante. Vamos a seguir con las entrevistas a candidatas y candidatos. Aquellos candidatos y candidatas que requieran un espacio en Distrito 15, los vamos a invitar, pero también está la posibilidad de que nos llamen y podamos agendar, porque son espacios totalmente abiertos, así igual como comenzamos en una radio comunitaria, la idea es poder abrir el espacio a todas las corrientes políticas, sin excepción, porque es un programa informativo y no de campaña, y tampoco es pagado, esto es absolutamente voluntario, así que no hay inconveniente en ello. Así que un abrazo, muchas gracias por seguirnos, compartan, comenten, síganos y todas las preguntas abiertas. Así que nos vemos. Chao, chao.